poder distinguirlo bien, y he cambiado otras cosas, por supuesto, en el enunciado. Pero me interesa que ustedes analicen ese enunciado original y que traten de ver cómo encararían la solución de ese problema, y que me digan si les parece que ese problema es claro, si es claro en su enunciado y qué es lo que representa para ustedes, qué significa para ustedes. Yo después les voy a mostrar lo que yo escribí y vamos a comparar y vamos a analizar. Entonces, por eso me interesa que ese problema lo vean. Hola Yelén, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? Lindo, gracias. Bueno, ya somos bastantes, así que yo creo que ya podemos empezar con lo de hoy. Así que vamos a empezar con lo de hoy, retrocediendo a lo que habíamos estado viendo la semana pasada. Ahí tenemos. Bueno, habíamos empezado a ver algo de la ecuación de Schrödinger, del archivo que es el último que creo que les mandé. Acuérdense que en esta primera fórmula hay un errorcito acá donde está escrita la ADP, la función ADP, y la integral hay que hacerla en R, no en P, o sea, en las variables espaciales, el elemento de volumen del espacio tridimensional normal. Bueno, ¿qué es lo que bueno, hagamos primero entonces un breve repaso de lo que habíamos dicho. En función de la interpretación que le habíamos dado a lo que físicamente significaba la función de onda, sea una función de onda pura de de Broglie o sea un paquete, que es una mezcla de ondas de de Broglie, habíamos visto que a la función de onda le asignábamos el papel de una amplitud de probabilidad. Es decir, no todavía de una probabilidad en sí misma, sino de una amplitud de probabilidad, que da la probabilidad cuando se obtiene su módulo al cuadrado, o sea, se la multiplica por la compleja conjugada, y eso estaba relacionado con la densidad de probabilidad. Y de la misma manera, la ADP es la amplitud de probabilidad en el espacio de los impulsos. Esta función, si yo le calculo su módulo al cuadrado, me va a dar la probabilidad de encontrar un cierto valor del impulso dentro del paquete de ondas que yo formé. Bueno, les había dicho entonces que tenemos esa interpretación probabilística, es lo que se llama la interpretación estadística de Born, Max Born, quien en 1926 propuso que la probabilidad de encontrar a una partícula en un intervalo de volumen del espacio es proporcional al módulo al cuadrado de la función de onda. O sea, eso está más clarito en un dibujo que hay más abajo. Aquí se ve el diferencial de probabilidad es el módulo al cuadrado por el diferencial de volumen, lo cual significa que, por lo obvio, encontrar una partícula en un elemento de volumen que es diferencial va a dar una probabilidad diferencial, ¿no es cierto? Porque si el volumen es muy chiquitito, la probabilidad es proporcionalmente chiquitita. Entonces, por eso la probabilidad diferencial es proporcional al módulo al cuadrado del elemento de volumen. Y por supuesto, si uno pasa dividiendo el diferencial de volumen, lo que uno tiene es una diferencial de probabilidad sobre un diferencial de volumen que es una densidad. Es lo que se llama una densidad de probabilidad. Entonces el módulo cuadrado se define, es lo que se llama la densidad de probabilidad. Por eso a la función de onda en sí misma no se la llama probabilidad ni densidad de probabilidad, se le llama amplitud de probabilidad. Solo cuando se le eleva, se hace su módulo elevado al cuadrado, es una densidad de probabilidad. Bueno, ya habíamos visto que si los estados son ligados, la probabilidad de encontrar la partícula en algún punto del espacio es la suma de todas las probabilidades, entonces tiene que dar 1, eso se llama condición de normalización, y que en el caso de que sean estados no ligados, ese módulo cuadrado da la amplitud relativa. Ahora, hay acá
interesante. Yo les dije esto, miren esto que está acá, que la función de onda no está definida unívocamente, sino que está definida a menos de un factor de fase. Es decir, si a una función de onda yo la multiplico por un término de la forma e a la i por una cierta función cualquiera, alfa de rt, la distribución de probabilidad que me va a dar esta nueva función de onda es la misma que la de la primera. ¿Por qué? Porque si yo calculo el módulo al cuadrado, cuando calcule el módulo al cuadrado, como está hecho acá, me va a aparecer el factor e a la i alfa multiplicado por su complejo conjugado, que es e a la menos i alfa. Eso es lo que está acá con una llave que dice que vale 1, porque se restan los dos exponentes que son iguales. O sea, uno está cambiado de signo respecto al otro. Cuando los sumo, los estoy restando, vale 0. Entonces e a la 0 es 1. Entonces, el módulo cuadrado de la psi prima es lo mismo que el módulo cuadrado de la psi. Y como lo que es medible en forma directa es la función de onda, es la densidad de probabilidad, esto es lo que uno determina. Uno puede hacer experimentos donde observe para una dada situación física que uno construye. Por ejemplo, uno tiene muchos átomos de hidrógeno y empieza a fijarse en qué posiciones aparece el electrón dentro de cada átomo de hidrógeno. Entonces cuenta cuántas veces lo obtuvo en tal posición, cuántas en otro, y lo divide a lo de cada posición en el número total de veces que midió, tiene la probabilidad de haberlo encontrado en cada volumen del espacio. Entonces eso es un observable directo. Entonces, funciones de onda que difieren en una fase, una función de fase como esta, me van a dar la misma distribución de probabilidad. Entonces las dos son una descripción del mismo estado, no son diferentes. Les dije yo que no hay que asustarse con esto, porque este tipo de cosas también pasan en la física clásica, cuando uno ve que la energía potencial, por ejemplo, está definida a menos de una constante. Uno puede elegir el cero de las energías potenciales donde a uno se le antoje. Si quieren elegirla en el piso para el m por g por h, medir las alturas a partir del piso es una cosa, y si lo quieren elegir, medirlo desde el quinto piso o desde lo alto de una montaña, también es lo mismo, porque lo que importan son las diferencias de energías potenciales. Bueno, acá pasa una cosa similar. A pesar de que la función de onda en sí misma no es un observable directo. Lo que es observable directamente es la probabilidad, eso sí. O sea que bueno, lo que le comentaba yo a don Heisenberg, que le quería cerrar la entrada a todos los no observables, cuando la mecánica cuántica terminó de ser formulada, resulta que algunos no observables a los cuales él les quería cerrar la puerta se le metieron por la ventana. Pero no eran no observables, podríamos decir así, derivados de la mecánica clásica, como una trayectoria, por ejemplo. Una trayectoria es un no observable, y realmente es un no observable en la física cuántica. No se puede observar la trayectoria de una partícula. Cada vez que uno observa dónde está una partícula, para poder ver la trayectoria tendría que después poderla ver en la posición siguiente. Pero en cuanto observó la posición inicial, le dio un golpe a esa partícula y la arrancó, entonces ya no puede observar la posición siguiente. Entonces la trayectoria es un concepto que no tiene sentido. Esa es una de las razones por las cuales ustedes habrán visto en química que los químicos hablan de orbitales, no hablan de órbitas, porque no son órbitas perfectamente definidas en el sentido clásico, como la órbita elíptica que tiene la Tierra alrededor del Sol. Eso en cuántica no existe. Lo que existe son distribuciones de probabilidad de encontrar al electrón en diferentes posiciones alrededor del protón. Y a eso se le suele llamar, a las diferentes estructuras posibles, se les suele llamar orbitales. Entonces tienen los famosos orbitales S, P, los vamos a ver más adelante. Pero recordando cosas que ustedes, conceptos que deben tener de química general, saben que hay diferentes orbitales y que tienen incluso una formita que las habrán visto dibujadas. Los orbitales P como dos lóbulos, orientados según el eje X, hay otros que son los PX, después están los PI orientados en el eje Y, los PZ. Bueno, y después está el S, que es una esferita simétrica.
posibilidad de encontrar al electrón en diferentes direcciones del espacio. A eso hay que sumarle una parte que depende de la distancia radial, pero bueno, lo que les quiero decir, la teoría cuántica es una teoría que reemplaza los conceptos de trayectoria de la física clásica por el concepto de distribuciones de probabilidad. Y como les dije, la función de onda está definida a menos un factor de fase. Eso es muy importante. Yo quería ahora mostrarles justamente un par de cositas para que vean cuán importante es esto, y les va a permitir a ustedes también entender por qué en la naturaleza aparecen las partículas clasificadas en dos conjuntos. Permítanme que les deje de compartir esto un momentito y voy a buscar otra ventanita que quiero mostrarles. Acá está. Bueno, les tengo que explicar qué es lo que es esto, porque acá van a ver unas funciones de onda llenas de R, no son solamente... En primer lugar, estas son lo que se llaman estados estacionarios, independientes del tiempo. Entonces acá, estos son como los orbitales del átomo de hidrógeno que ustedes vieron en química, que no son dependientes del tiempo. Los dibujitos que ustedes vieron, esas de las esferitas, y los lóbulos, esas cosas, esos dibujitos no dependen del tiempo. Entonces acá no van a ver aparecer el tiempo, pero sí hay distribuciones de probabilidad en el espacio. Ahora, si ustedes tienen un sistema de muchas partículas, no una sola, la amplitud de probabilidad es función de las coordenadas de todas esas partículas. Por ejemplo, acá tienen un sistema formado a lo mejor por n electrones. A ver, esta función de onda es solución de una ecuación que acá está escrita más arribita. H por psi igual a E por psi. Tiene un nombre. Por supuesto, hay que decir que es H, después lo vamos a ver. Esta H es una cosa que se llama un operador. Aplicado a psi, transforma la función en ella misma multiplicada por un número. Bueno, esta se llama ecuación de Schrödinger, es el nombre que tiene. Ya la vamos a ver un poquito más abajo. La solución de estas ecuaciones son las funciones que dan esas probabilidades para cualquier tipo de sistema. En particular acá es un sistema de n partículas idénticas, n electrones, por ejemplo. Por ejemplo, es un sistema como puede ser, por ejemplo, un átomo complejo, donde hay n electrones del helio para arriba, o qué sé yo, el carbón tiene 6, por ejemplo, entonces sería R1, R2 hasta R6. Entonces, esta es la función de onda, y su módulo al cuadrado, ¿qué me da? Me da la probabilidad de encontrar un electrón en la posición R1, otro en la R2 y otro en la posición Rn. El enésimo encontrarlo en la posición Rn. Eso es lo que me da esta función de onda. Acá tienen la amplitud de probabilidad. Es el módulo de esta cosa elevado al cuadrado. Ahora, supónganse que ustedes toman dos de estos electrones que son idénticos y los cambian de lugar. Entonces, al electrón K lo mandan a la posición, fíjense, acá están ordenados, R1, R2, RJ o RK y JK. Entonces está el R y el RK, que es uno posterior. El RN es el último. Pero ustedes buscan la probabilidad de encontrar al electrón J en la posición RK. Entonces invierten el argumento que estaba en el lugar K, lo mandan al lugar J. Acá están las dos flechitas de intercambio. Y en el lugar donde dice K ponen RJ. Esto es como haber tomado los dos electrones y haberlos intercambiado. Al electrón J pasarlo al lugar K y al electrón K pasarlo al lugar J. ¿Qué cambia en el sistema? Nada, porque son absolutamente idénticos. Quiere decir entonces que esta amplitud de probabilidad, esta densidad de probabilidad, tiene que ser igual a la densidad de probabilidad sin haber intercambiado el J con el K. Fíjense, a la izquierda dice RK, RJ, y en el otro dice RJ, RK, y las dos tienen que ser iguales. Si los módulos al cuadrado de estas dos cosas son iguales, a pesar
función e a la i alfa de RT. Bueno, acá un factor de fase e a la i phi, he puesto yo acá. Acá está la explicación, el módulo de i phi al cuadrado es su complejo conjugado e a la 0, que es 1. Bueno, tenemos esta relación. Ahora, si volvemos de nuevo, fíjense esta relación, volvemos a intercambiar. Cuando yo intercambio acá en esta fórmula J con K, me aparece un factor de fase. Ahora vuelvo de nuevo a cambiar los dos electrones y los vuelvo a su posición original. Entonces, la función RJ-RK es el factor de fase por la RK-RJ. Pero a su vez, esta última, puedo dar vuelta de nuevo RK-RJ y agregar un nuevo factor de fase, e a la i phi. Entonces aparece acá adelante e a la 2 i phi. Pero si miran esto, ven que el lado izquierdo de esta igualdad y el lado derecho son iguales. Las dos funciones que aparecen son exactamente la misma, incluso en el mismo orden, todos los índices. Eso significa que el factor que está adelante, el i a la 2 phi, vale 1, vale exactamente 1. Lo cual significa que el argumento phi en esta fórmula tiene que valer o 0, para que sea e a la 0, que da 1, o pi, porque e a la 2 pi por i también vale 1, es la vuelta completa en el plano complejo. Entonces phi vale 0 o pi. Entonces el factor e a la i phi original vale o e a la 0, que es más 1, o e a la i por pi, que vale menos 1. Quiere decir entonces que cuando yo doy vuelta dos electrones, los cambio de lugar, la función de onda, a ver, puede ocurrir dos cosas, que me dé con signo más o que me dé con signo menos. Yo he hablado de electrones. Para los electrones, lo que ocurre es que aparece el signo menos. Para partículas que sean bosones, supónganse que tuviéramos fotones en este sistema, o piones, si quieren tomar partículas materiales que sean bosones. Bueno, para los bosones hay que tomar el signo más. El mundo está dividido en dos clases de partículas. Las partículas que cuando intercambio dos de ellas en un conjunto me dan signo más, que son los bosones, y las partículas que cuando intercambio dos de ellas me dan el signo menos, que se llaman fermiones. La función de onda cambia de signo cuando yo intercambio dos partículas idénticas. El hecho de que la función de onda sea impar, eso lo vamos a ver después, a lo mejor con un poquito más de detalle. El hecho de que la función de onda sea impar, o sea que al invertir dos electrones cualesquiera me cambia el signo de la función. Por supuesto, si yo cambio otros dos me vuelve a cambiar el signo. El hecho de que eso ocurra hace que estas partículas no puedan haber más de una de ellas en cada estado cuántico. Y eso es lo que se conoce como principio de exclusión. Entonces, el principio de exclusión de Pauli es una consecuencia de lo que se llama el principio de se llama principio de indistinguibilidad de las partículas idénticas. Es decir, que si yo cambio de lugar dos electrones que están en un sistema interaccionando, cada uno en dos orbitales, en sus orbitales, pero sus orbitales interaccionando uno con el otro, si yo los cambio a ellos, a uno lo paso de un orbital y al otro, el sistema sigue siendo el mismo. Esa indistinguibilidad de las partículas idénticas tiene que ver con el principio de exclusión de Pauli. Que las partículas sean indistinguibles significa que no las puedo marcar. Si yo tengo en el mundo clásico bolas de billar, todas las bolas pueden ser lo más idénticas que yo quiera, pero siempre las voy a poder distinguir unas de otras. Tal vez pueda ser a partir del hecho de que las estoy observando en estados diferentes separados.
separados. Entonces yo puedo ver dónde está una y dónde está la otra, las distingo a través de la posición. Aunque sean absolutamente idénticas, uno tiene, uno siempre, si las mira con un microscopio, va a encontrar que una de ellas tiene una pequeña rayita, por ejemplo, que la otra no tiene. Son bolas de billar, pero son distinguibles la una de la otra. No importa cuán fino tenga que ser el instrumento de medición, pero siempre vamos a encontrar manera de distinguir un objeto clásico de otro, aunque sea idéntico. En el mundo microscópico eso no es posible, porque los electrones, por ejemplo, no se pueden marcar. Nadie puede ir y ponerle un cacho de pintura o hacerle una rayita a un electrón, porque nadie le puede sacar un pedacito a un electrón. El electrón existe entero o no existe. No hay medio electrón ni cuarto electrón, ni uno puede sacarle una rayita. Entonces son absolutamente idénticos. El hecho de que sean idénticos implica, en la teoría cuántica, cuando son partículas idénticas, que la función de onda le tiene que pasar esto cuando yo tengo un sistema de muchas de estas partículas. Cuando yo intercambio dos de ellas, la función de onda o cambia el signo o permanece igual. Cuando cambia el signo se dice que son funciones impares. Cuando queda igual se dice que son funciones pares. Esa paridad de la función de onda está relacionada con el principio de exclusión. Los fermiones aparecen con el signo menos, y tienen un cierto tipo de propiedades. Los bosones aparecen con el signo más y son estas partículas que tienen esta propiedad de querer sociabilizar y ponerse todas en el mismo estado cuántico. Es lo que se hace con el rayo láser. En el rayo láser lo que uno tiene son miles de millones de fotones que han caído todos en el mismo estado cuántico. Están exactamente en el mismo estado cuántico. Por eso la luz láser es tan estable, porque si uno pretende alterar, por ejemplo, con un granito de polvo, pretende alterar uno de los fotones de las láser, en realidad está queriendo alterarlos a todos, porque están todos en el mismo estado, entonces uno está afectando la totalidad de los fotones. Entonces por eso el rayo láser es tan estable, tiene esa propiedad que se llama coherencia. Es coherente, como que está bien ligadito. Y los estados cuánticos, estos macroscópicos, de los bosones, es como si todos los fotones se unieran en un mismo estado y formaran un único gran fotón, digamos así. Se ponen todos a oscilar, uno acompañando a los otros, se enganchan unos con otros, podríamos decir así. Bueno, esa propiedad la tienen las bosones, en función, porque su función de onda es par, tiene este signo más acá adelante. Los fermiones tienen el signo menos. Bueno, esto, fíjense ustedes, una de las consecuencias importantes que sale de este hecho de que las funciones de onda están definidas a menos de un factor de fase. Cuando uno invierte partículas, entonces uno ve que tiene que haber un factor de fase, y cuando uno se fija lo que pasa cuando hace dos veces el intercambio para volver a la situación original, sale que las funciones de onda tienen que tener esta propiedad de ser pares o impares. Y el mundo aprovecha las dos categorías. Es como que el universo siempre aprovecha todas las posibilidades que la matemática le va dando. Entonces, hay partículas que van a tener la condición de ser pares y hay otras que van a tener la condición de ser impares. Bueno, entre otras cosas, fíjense ustedes también lo siguiente. Dejemos de lado entonces toda la fase, pero miremos esta función de onda que tiene un montón de argumentos. Las ondas que ustedes han visto toda su vida hasta ahora, incluso lo hemos visto nosotros ahora con las ondas de Broglie, eran referidas a una única partícula. Entonces parecían ser ondas del estilo clásico. En las ondas clásicas uno tiene una única función que depende de posición y tiempo. Pero acá ustedes están viendo una función que es función de muchas más variables que las tres espaciales y la temporal de la función de onda que veníamos viendo hasta ahora. Acá aparecen n variables, que cada una son 3, x1, x2,
X1 y 1Z1, X2 y 2Z2. Acá hay 3n variables para la función de onda. Entonces esto les muestra a ustedes que la función de onda cuántica no es una onda estrictamente como las ondas, como las ondas clásicas. Son ondas en lo que se llama el espacio de configuración de un sistema. El espacio de configuración de un sistema es, por ejemplo, a ver, pongamos por caso, cuando uno tiene dos estrellas que interaccionan una con la otra. Vamos a un caso macroscópico, para que lo entiendan. Dos estrellas en interacción una con la otra. Una estrella tiene 3 coordenadas de posición, la otra estrella tiene otras 3 coordenadas de posición, y ambas giran alrededor del centro de masa. Es decir, hay 6 coordenadas en ese sistema. Bueno, si uno definiera un espacio con 6 coordenadas, X1 y 1Z1, X2 y 2Z2, uno puede definir la posición de ambas estrellas con un solo punto en ese espacio. Ese punto, en ese espacio de 6 dimensiones, representa a la totalidad del sistema de 6 coordenadas. Está dando cómo están las dos estrellas en un dado momento de tiempo. Al espacio de 6 coordenadas se le llama espacio de configuración. Claro, lamentablemente nosotros no hemos hecho mecánica analítica, no tenemos ya esa materia en la carrera, hace muchos años atrás la teníamos. En la mecánica analítica uno ve que todo lo que se llama la formulación de Lagrange de la mecánica se establece para el espacio de configuración. Entonces ahí aparecen cosas que tienen muchas más, uno puede tratar sistemas con mucho más partículas que una sola. Entonces, bueno, las distribuciones de esta probabilidad cuántica y la ecuación de Schrödinger valen, nosotros lo vamos a empezar a ver ahora para una sola partícula, siguiendo como veníamos, pero valen también para sistemas de muchas partículas, donde las funciones de onda de los sistemas de muchas partículas a veces tienen que cumplir, según qué tipo de partículas sean, estas condiciones de ser pares o impares. Bueno, quiero saber si más o menos han entendido esto. No sé, Claudio, Alejandra, ¿quiénes andan por ahí? ¿Más o menos entendido? Sí, profe. Muy bien, Victoria, ahí está. Bueno, perfecto. Eso quería decirle para que vieran que este asunto de que la función de onda está definida a menos de un factor de fase no es una cosa es malo, vamos a volver a usar esa propiedad. Esa propiedad es muy linda porque esa libertad que nos da de poder elegir la fase de la función de onda permite, por ejemplo, que si una función de onda es imaginaria y yo quiero, o incluso si es compleja, yo la puedo multiplicar adelante por un factor complejo e a la i phi y puedo intentar volverla real, de tal manera que la paso de ser una función compleja a ser una función real. Entonces es una propiedad que es muy útil. Bueno, la vamos a seguir usando, así que no se preocupen que van a ver ejemplos de cómo se usa eso. Vamos entonces a volver a los apuntes, a donde estábamos, que creo que era acá. Bueno, bien, aquí habíamos hablado entonces del factor de fase. Ahora, bueno, recordemos cómo hicimos nosotros para escribir una ecuación para las ondas de de Broglie. Lo que propusimos es muy simple. Las ondas de de Broglie tienen que cumplir con esta relación 6, que es la relación de dispersión de las ondas de Broglie. Acá está escrita con E y con P, porque la fórmula es relativista, pero ustedes saben que E es H barra omega y que P es H barra K. Entonces esta es la relación entre omega y K, es la relación de dispersión, que se llama. Esta es una de las cosas que uno le pide cumplir a las ondas de de Broglie. Tienen que tener esta relación de dispersión,
que es la típica de las ondas de Broglie. Y lo que buscábamos era una ecuación diferencial que fuera lineal, y para poder encontrar estos valores a partir de la función de onda de Broglie, lo que uno ve es que la energía está colocada acá en el exponente. Entonces uno decide bajar el exponente derivando respecto al tiempo. Y tiene que derivar 2 veces porque en la ecuación 6 aparece e cuadrado. Entonces deriva 2 veces. Hace la cuentita, acá está hecha la cuentita, y finalmente llega a que, haciendo la derivada segunda de la función de onda, es menos e cuadrado sobre h cuadrado psi. Después uno tiene que buscar p cuadrado, que está también en la función de onda, ahora en la parte de r. Entonces lo que uno hace es, a ver, si ustedes quieren hacerlo más explícito a esto, si tienen dudas con este cálculo, escriban el producto escalar p con r, escríbanlo como px por x más pi por y más pz por z. O sea, pongan el producto escalar desarrollado en coordenadas cartesianas. Y entonces van a bajar cada una de las componentes, px, pi, pz, 2 veces. Entonces van a derivar la función de onda respecto, por ejemplo, 2 veces respecto de la coordenada x. Acá yo he puesto x sub j, tomando una cualquiera, he hecho un cálculo generalizado. Pero ustedes pueden tomar, si quieren, para verlo más claro, una concreta de ellas. Bueno, hacen 2 veces la derivación, entonces encuentran que esa doble derivada se escribe como menos la componente respectiva al cuadrado sobre h cuadrado por la función de onda. Acá tienen escritas las 3 juntas. La derivada segunda de psi respecto de x 2 veces le da esto, la derivada segunda en y, esto. Entonces el laplaciano resulta sumar px cuadrado más pi cuadrado más pz cuadrado, que es el módulo de p al cuadrado, que es lo que aparece en la relación de dispersión. En la relación de dispersión aparece el módulo de p al cuadrado. Entonces, usando esta ecuación número 8, junto con la 7, que es la que da, donde aparece e cuadrado, usándolo en la relación de dispersión, donde están e cuadrado y p cuadrado, ustedes pueden encontrar la ecuación diferencial a la que obedecen las ondas de Broglie, que es esta que está acá. Esta es la ecuación diferencial para ondas de de Broglie. En un principio se pensó que estas eran aplicables a todas las partículas. Esta ecuación se llama ecuación de Klein-Gordon, que fueron los primeros que la obtuvieron. Pero después se vio que solo anda bien para bosones y que sean bosones escalares, además. Es decir, por ejemplo, los piones que tienen spin cero. Lo que se llaman bosones escalares son las partículas que son bosones y tienen spin cero. Cualquier partícula que tenga spin cero es un bosón escalar. Después están los bosones vectoriales que tienen spin más 1. Entonces pueden tener más 1, 0, menos 1, las 3 proyecciones de spin posibles. Y están, por ejemplo, el gravitón, teóricamente, no está detectado todavía, pero teóricamente es un bosón tensorial y por lo tanto tiene un spin más 2. Podría tener 5 proyecciones distintas. Más 2, más 1, 0, menos 1 y menos 2. Bueno, resulta que esta expresión que está acá solamente es aplicable para ese caso. Para las partículas de spin 1 medio, lo que se llaman las ondas espinoriales, que pueden ser espinoriales 1 medio, sería más 2 posibilidades, más 1 medio y menos 1 medio, que es el caso del electrón. Esta ecuación no anda. De hecho, un señor llamado Dirac tuvo que desarrollar una ecuación diferencial distinta. Se conoce con el nombre de ecuación de Dirac. Y es muy interesante porque, a ver, Dirac lo hizo, para ser la relativista, lo hizo en el espacio-tiempo. Y en el espacio-tiempo ustedes saben que suelen aparecer matrices de 4x4. Bueno, a él le apareció que para poder escribir su ecuación necesitaba meter matrices 4x4.
un electrón de carga positiva. Y esa fue la manera como Dirac descubrió el positrón. En la teoría cuántica relativista, las antipartículas aparecen en forma natural, podríamos decir así. Bueno, eso le valió obviamente el premio Nobel a Dirac. Bueno, esta ecuación de Klein-Gordon entonces es de un uso bastante restringido. Entonces lo que nos proponemos nosotros es calcular una ecuación de ondas que sea no relativista, en cuyo caso no nos van a importar mucho los problemas de polarización y de spin. Acuérdense, la luz, las ondas electromagnéticas, son polarizables porque el fotón tiene spin. La polarización circular derecha es cuando el fotón tiene spin más 1 respecto a la dirección de movimiento, y en polarización circular izquierda cuando el fotón tiene spin menos 1 respecto de la dirección de movimiento, es decir, cuando gira como el sacacorcho en el sentido en que se mueve, o si gira contra el sacacorcho respecto al sentido en que se mueve. Esos fotones tienen dos direcciones posibles de giro, entonces dan lugar a los dos estados de polarización que tiene la luz: polarizada circular a la izquierda, circular a la derecha, o combinaciones de ellas, como puede ser plana en el eje X y plana en el eje Y. Pero la luz es una onda transversal con dos direcciones de polarización, porque sus partículas son bosones vectoriales, los fotones. Bueno, el electrón tiene dos direcciones de spin. Son partículas que se llaman espinoriales. Y también entonces las ondas de Broglie de electrones se pueden polarizar. Si yo a una onda de Broglie la hago pasar por un campo magnético, puedo conseguir que sus electrones se orienten, ¿sí?, a favor o en contra del campo magnético. Entonces puedo tener una onda de Broglie polarizada. Claro, son cosas más difíciles de describir matemáticamente que la simple polarización de la luz. Lo que ustedes vieron cuando vieron la ley de Malus, por ejemplo, que la intensidad de la onda, de la intensidad transmitida a través de una placa polarizadora, va con el coseno cuadrado del ángulo entre el campo y la dirección del polarizador. Bueno, ese tipo de cosas aquí son un poquito más complicadas, no mucho más, pero un poquito. Pero lo que les quiero decir es que hay muchos de los fenómenos ondulatorios que ustedes han visto con la luz que se reproducen para el caso de los campos de materia. El campo electrónico entonces es un campo polarizable, de la misma manera que lo es la luz. Los campos que no son polarizables se llaman campos escalares, tienen spin cero. Bueno, la ecuación de Klein-Gordon se usa justamente para ese tipo de campos. Bueno, después acá había venido una discusión un poquito de qué es lo que pasa en el caso estático. Les dije y se ve que cuando las partículas que transportan en la interacción son, por ejemplo, el caso de la interacción débil, tienen masa, entonces la ecuación que vale no es la ecuación de ondas clásicas. A ver, vamos a la ecuación de Klein-Gordon. Si la ecuación de Klein-Gordon tomó masa en reposo de las partículas cero, como los fotones, entonces esta es la ecuación de ondas clásicas. Derivada segunda en posición, menos 1 sobre c cuadrado, derivada de segunda en tiempo, 0. Pero cuando las partículas que transportan la interacción tienen masa, como el caso de la interacción débil, ¿sí?, entonces la que vale es la ecuación de Klein-Gordon. Y en el caso estático, la ecuación de Klein-Gordon conduce no a la ley de Coulomb, sino a una ley de Coulomb modificada para el potencial, donde aparece un factor exponencial decreciente. Y ese factor exponencial cae muy rápidamente, hace que la interacción caiga muy rápidamente a una distancia muy corta, que depende de la masa de la partícula portadora. En el caso de la interacción débil, el
camino que tiene es muy pequeñito. Por eso la interacción débil es de muy corto alcance. A diferencia de la interacción electromagnética, donde esta lambda de Compton o longitud de Compton es infinita, E a la cero es 1. Entonces queda el potencial coulombiano. Pero en el caso de las partículas que tienen masa en reposo, esto es una cantidad que muy rápidamente hace que el potencial desaparezca. Entonces el alcance de las partículas, este se llama potencial de Yukawa. El alcance de la interacción débil o de la interacción piónica entre el protón y el neutrón es de corto alcance. A los 10 a la menos 15 metros ya prácticamente desaparece. Léanlo y después ya les he dicho, recibo críticas. Bueno, la ecuación de Klein-Gordon tiene una serie de limitaciones. Ustedes acá pueden leer, una de ellas es que no puede describir partículas con spin. Otro es el que aparecen soluciones con donde la raíz cuadrada de la energía puede tomar valores negativos. Eso correspondería a situaciones que no están contempladas en la teoría. Además, no contempla esa ecuación la creación de partículas, como es el caso, por ejemplo, cuando una partícula va a chocar contra una barrera de potencial que tiene la altura más o menos que es m0c cuadrado. Si la energía que tiene la partícula es, por ejemplo, 3m0c cuadrado, esa partícula puede quedar con una energía m0c cuadrado y generar otras dos, quedar todas con energía cero, ¿sí? Y entonces la partícula esta va a tener una energía total, este sistema tiene una energía total de 3m0c cuadrado y han aparecido de la nada un par electrón-positrón. Eso no está contemplado en la ecuación de Klein-Gordon. En la ecuación de Klein-Gordon es para una única partícula, aparece una sola coordenada, es una función como la de las ondas electromagnéticas. El campo depende de R y de T, entonces un campo para una sola partícula. Cosas para resolver situaciones como esta, la posibilidad de creación, de aparición de partículas desde el vacío, de la nada, digamos así, que aparecen pares electrones-positrón u otros pares, es que hubo que hacer la teoría cuántica de campos, que es una forma de la teoría cuántica diferente, pero con los mismos tipos de principios que estamos viendo esta parte. O sea, una teoría de probabilidades donde se plantean nuevas maneras de calcular probabilidades para sistemas de muchas partículas. En la teoría cuántica de campos se abandona la idea de las partículas únicas. Se habla de hay un estado básico que es el estado de vacío, después hay estado de una partícula, estado de dos partículas, de tres partículas, pero es una cosa parecida a lo que hacemos para una única partícula, que hay un estado fundamental más bajo, uno primero del nivel de energía, segundo nivel de energía, es una cosa análoga. Así que no, eso es, por supuesto, ustedes esto no lo van a estudiar, esto es para que lo estudie ya una persona que se vaya a dedicar profesionalmente a la física, digamos, pero, o sea, hay que hacer una licenciatura, eventualmente un posgrado sobre estos temas. Bueno, les decía, la ecuación de Klein-Gordon tiene problemas, no es completa. Entonces, vamos a tratar de hacer lo que hizo Schrödinger. Schrödinger intentó encontrar una ecuación para las ondas cuánticas, pero en el límite no relativista. En el límite no relativista se elimina el problema de la creación de partículas, porque cuando las energías son muy bajas, no está la posibilidad de crear partículas con masa. Entonces, es una de las ventajas que tiene. Además, en ese límite, los problemas de polarización y todo eso no aparecen. Bueno, acá está hecho un problemita, donde
sencillo tomar una ecuación no relativista directamente de la ecuación de Klein-Gordon, tomando el límite para C tendiendo a 0. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que las fórmulas no relativistas se obtienen tomando el límite cuando C tendiendo a 0 no, C tendiendo a infinito. Porque en ese caso las velocidades son mucho menores que la de la luz. Eso no funciona acá. Entonces hay que tratar de obtener una... Acá está hecho eso, mírenlo después con todo cuidado. No es un problema para que ustedes lo resuelvan, sino que yo lo he resuelto acá porque es un temita teórico, está puesto ahí. Bueno, a ver, acá les voy a contar qué es lo que se hace. Acá tienen la función de onda escrita. Ustedes saben que la función de onda de Broglie es relativista, es decir, la relación entre E y P es la de la teoría de la relatividad. Acá está, si esto vale para por ejemplo, para un electrón, entonces esta es la cantidad de movimiento que tiene el electrón libre, esta es la energía que tiene el electrón, y están relacionadas con esta fórmula donde aparece acá la masa en reposo del electrón. Esta es la forma en que de Broglie definió estas cosas, de forma relativista. Ahora, ustedes saben que en el límite no relativista, ustedes pueden hacer un desarrollo en serie de potencia. ¿Por qué? Porque si sacan la M0C cuadrado fuera de la raíz, sacan la energía en reposo afuera de la raíz, les va a quedar, en lugar de M0 cuadrado C cuarta, les va a quedar un 1. Y la P, la cantidad de movimiento, les va a quedar dividida en M0C. En el límite no relativista, la cantidad P es pequeñita. Entonces, está la famosa fórmula mágica esa que les digo siempre yo, que 1 más X elevado a la potencia N, cuando X es pequeñito, es aproximadamente 1 más N por X. En este caso el N vale un medio, porque esto es 1 menos la cosa chiquitita elevado a la potencia un medio, a la raíz cuadrada. Entonces es 1 más N, que es un medio, por X, que es lo que está contenido en la... Y después vienen términos de orden superior, que en el límite no relativista se desprecian porque son muy pequeñitos. Entonces, tomando aproximadamente igual esta fórmula a esto que está acá, uno distribuye la energía en reposo acá y acá, ¿y qué le sale? Que la energía cinética en el límite no relativista es M0C cuadrado, la energía en reposo, perdón, la energía total es de P, que es la energía en reposo más P cuadrado sobre 2M. Y P cuadrado es la energía, la fórmula newtoniana, cantidad de movimiento al cuadrado sobre 2 veces la masa en reposo, si quieren la pueden escribir como un medio de mv cuadrado, es la energía cinética. Bueno, y les aparece el terminito de M0, o sea, es la energía cinética más la energía en reposo. Pero la energía cinética ahora, la no relativista, no es la relativista, ¿no? Esto es el límite no relativista. Bueno, si además existe una fuerza derivada de un potencial, entonces la partícula tiene una energía potencial, y la energía total se puede escribir como está acá. Es la energía en reposo más la cinética más la potencial, que en el caso de una partícula cargada es la carga eléctrica por el potencial eléctrico en cada punto. Carga de la partícula por el potencial eléctrico al que esté sometido. Esa es la energía potencial. Ustedes saben que la energía potencial está definida a menos de una constante. Entonces uno puede elegir esa constante de tal manera que M0C cuadrado, que también es una constante, se vaya. Entonces la energía total de la partícula en el límite no relativista la podemos escribir directamente como suma de cinética más potencial y olvidarnos de la energía en reposo. Bueno, ¿qué es lo que está hecho ahora? Acá les voy a contar qué es lo que está hecho, qué es lo que he hecho acá.
potencial arbitrario, ¿sí? Y lo he reemplazado por potenciales constantes por tramos. Entonces, por ejemplo, acá tiene una línea azul, que es el potencial, la energía potencial en función de posición, en función de R. Acá la van variando, como va, empieza abajo, sube, baja, vuelve a subir. Pero uno puede reemplazar esta línea continua por tramos donde la energía potencial permanece constante. Entonces, aunque la partícula esté sometida a un potencial, uno puede imaginar que en cada uno de estos tramos se comporta como una partícula libre, prácticamente. Porque uno sabe que entonces la función de onda de partida no relativista va a tener la forma de la onda de de Broglie, porque acá son tramitos donde la partícula se comporta como libre y podemos utilizar entonces para la función de onda la forma de Broglie. Salvo que ahora la relación entre E y P es la que teníamos más arriba, o sea, la suma de cinética más potencial, no relativista. Entonces tenemos que buscar una ecuación diferencial que sea solución de la ecuación 10 y que satisfaga la relación 11. Lo que uno puede ver acá es que tiene a la energía E, y tiene P cuadrado. La energía E, el P cuadrado se puede obtener haciendo la derivada segunda de la fórmula 10, que es exponencial, haciéndola 2 veces, igual que antes. Entonces saca que el P cuadrado es esto. Pero acá ahora aparece E a la primera potencia, no como en la ecuación de Klein-Gordon, que aparecía E cuadrado. Acá aparece E a la primera potencia. Entonces, basta con derivar una vez respecto al tiempo. Entonces, deriva una vez respecto al tiempo. Entonces, reemplaza esas cosas en la expresión de la relación de energías, en la ecuación esta número 11. En lugar de donde dice P cuadrado, pone la 12. En la 11, donde dice P cuadrado, pone la 12. Y donde dice E, pone la 13. Al reemplazar eso, le queda esta relación que está acá. Y entonces resulta esta ecuación que dice que para estas ondas de de Broglie, en el límite no relativista, se tiene que satisfacer esto, que menos h barra cuadrado sobre 2m0 por el laplaciano, más u de r, la potencial por la función de onda. Bueno, este resultado que está acá se puede incluso generalizar un poquito más, suponiendo que la fuerza externa no varía demasiado entonces en el tiempo. Entonces incluso esto es válido para una función u de r y de t, no solamente para una energía potencial que dependa solo de posición, sino para cualquier fuerza que se derive de un potencial dependiente del tiempo. Esta que está acá, o sea, la generalización de esta ecuacióncita, agregándole a u una dependencia en el tiempo, es lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Esta es la ecuación a la que llega, ecuación de Schrödinger. Esta es la ecuación a la que llega Schrödinger. La ecuación está 14. Entonces ustedes ven que esta es una ecuación de ondas también. Su solución son ondas de Broglie, modificadas, por supuesto, pero es distinta de la ecuación de ondas clásicas. En primer lugar, no contiene la derivada segunda respecto al tiempo de veces, sino solo la derivada primera. Y además, fíjense una cosa interesante. Los términos de la izquierda son cantidades reales, mientras que el término de la derecha aparece la unidad imaginaria, lo cual significa entonces que la función de onda tiene que ser en sí compleja, para que algo, o imaginaria, quiere decir entonces que esta ecuación que está acá solamente tiene solución adecuada en el plano de los números complejos. Por eso es que
no se puede evitar el uso de los números complejos dentro de la mecánica cuántica. Es inevitable. Está, por supuesto, la interpretación de Max Born de que el módulo cuadrado, que es una cantidad real, es la probabilidad. Ok, pero la función de onda en sí misma es una cantidad que es intrínsecamente una función compleja. Una función compleja de variables reales, de posición y de tiempo. Bueno, esta es la famosa ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Hay un modo de escribirla alternativa a esta, acá está puesto, que uno puede pasar al segundo miembro, despejar la derivada, en la ecuación 14, despejar la derivada respecto al tiempo. Y a todo lo que está delante de la función de onda, escribirlo como lo que se llama un operador. O sea, si ustedes anteponen a la función de onda psi este operador h que está acá en la fórmula 15, entonces si le ponen la función de onda adelante, lo que hace este operador es transformar la función en otra función, que es la misma función derivada dos veces con el operador laplaciano más la misma función multiplicada por la u de rt. Entonces eso me transforma la psi de rt en una función distinta. Por eso a h se le llama un operador. Entonces la ecuación de Schrödinger se puede escribir como con esta formulita que está acá. Derivada de psi respecto al tiempo igual a menos ih barra h psi. A veces se lo separa al operador en dos partes. Una parte que incluye la parte del laplaciano, que se asocia con una energía cinética, y la parte de la energía potencial. A h se lo relaciona, se le llama operador hamiltoniano, y se lo relaciona con la energía total de la partícula. Entonces el operador hamiltoniano es el operador de energía total, y el operador separado en el operador de energía cinética más el operador de energía potencial. Un operador, como su nombre lo indica, es un artefacto matemático que opera sobre una función y la transforma en otra. Las funciones de las que hablamos son las funciones de onda de las partículas. Bueno, a ver. Al operador h se lo puede escribir como k más u, pero también de acá ustedes pueden ver que si pasan el h y el i al otro lado, el operador h también lo pueden escribir de esta manera. El operador hamiltoniano, entonces, mírenlo bien un poquito acá, es el operador de derivación en el tiempo, multiplicado por i por h barra. El operador hamiltoniano es el operador de energía, es el operador de evolución temporal de los sistemas físicos. ¿Qué es lo que hace que un sistema físico evoluciona? Y eso pasa también en la física clásica, la energía. La energía. Por eso el operador h es el operador más importante que tiene la teoría cuántica. Bueno, ustedes después lean esto con más detalle. Acá les voy a volver a hablar de cuando una función de onda corresponde a un sistema de muchas partículas. También en esos casos hay un operador hamiltoniano. ¿Cómo se obtiene el operador hamiltoniano? Bueno, es simple. Uno toma la expresión clásica de la energía de un sistema y transforma con una regla de transformación de los operadores, transforma las cantidades clásicas en cantidades cuánticas, es decir, obtiene el operador hamiltoniano. Bueno, en la ecuación de Schrödinger, ahora hablemos de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Este es un caso especial, para un tipo especial de estados, que se llaman estados estacionarios. Y es el que, cuando la función u de rt es solo función de posición, como ocurre con las verdaderas energías potenciales, las
energías potenciales no dependen del tiempo, solo dependen de posición. Ustedes saben que las energías potenciales se relacionan con las fuerzas conservativas. La relación es esta que está escrita acá. La fuerza conservativa es menos el gradiente de la energía potencial, y la energía potencial se define como la integral entre un cierto punto elegido como cero de las energías potenciales y un cierto punto del espacio. Es el trabajo hecho por la fuerza conservativa y cambiado de signo. Esta es la relación que hay entre fuerzas conservativas y energías potenciales. Acuérdense que las fuerzas conservativas, como hacen trabajo cero sobre una trayectoria cerrada, entonces para ir de un punto a otro da lo mismo ir por cualquier lado de esa trayectoria cerrada. Y como eso es cierto para cualquier camino, entonces el cálculo de esta integral no depende del camino. Es una función, por eso es uno de esos tipos de funciones como en termodinámica, que se llaman funciones de estado. La energía potencial es una función de estado. Depende solo de la posición inicial R0 y de la final. Y no depende de que por qué camino vayamos entre R0 y R. Esto es física clásica. Esto es mecánica de una partícula. La definición de lo que es la energía potencial asociada a una fuerza conservativa y la relación entre el gradiente del potencial y la fuerza conservativa. En ese caso, cuando se da esto, en la fuerza conservativa la energía total es una constante. En este caso particular, cuando U no depende del tiempo, la ecuación de Schrödinger que tenemos más arriba se escribe de esta manera. Y en este caso, uno puede intentar buscar una solución de esta ecuación diferencial proponiendo el viejo método de separación de variables que yo introduje por primera vez cuando vimos la parte de electricidad y magnetismo a principio del año. Cuando vimos aquel repaso de electricidad y magnetismo, resolví la ecuación de onda por separación de variables. Bueno, acá vamos a intentar hacer lo mismo. ¿Cómo se propone la separación de variables? Dice, bueno, a ver, supongamos que la función psi, esta, que es de R y de T, depende como el producto de una que depende, una psi chiquita, que depende solo de posición y una función del tiempo puro. Reemplazo esta fórmula acá arribita, en la ecuación que me han dado. Ahora, bueno, hago una operación matemática, divido acá y tengo esto que está acá. Si ustedes miran esta expresión, van a ver que a la izquierda tengo cosas que dependen solo de posición. Aparece la psi chiquita, acá, abajo la psi chiquita, el laplaciano de la psi chiquita, todo esto depende de R, y la U de R. Y a la derecha está la parte del T que depende del tiempo. Ya entre paréntesis, como esta T depende solo del tiempo, en vez de poner derivación parcial, he puesto la derivada total, porque es derivada de una sola variable. Como estas dos cosas dependen de una sola de las variables independientes, la izquierda de R y la derecha de T, entonces no les queda más remedio que ser igual, ambas cosas, ser iguales a una cierta constante. ¿Por qué? Supongamos que no fuera igual a una constante. Entonces, supongamos que dejo fijo el instante de tiempo. Entonces, todo el miembro a la derecha toma un valor fijo. Y ahora varío la posición. Si al variar la posición esto no permanece constante, entonces deja de satisfacer la ecuación diferencial porque deja de ser igual al miembro de la derecha. Acuérdense que hemos llegado a esta igualdad partiendo de la ecuación diferencial. Entonces, si esto no es una constante cuando varío R, y lo mismo pasa cuando varío T, si fijo R, por ser variables independientes, R y T, fijo R, varío T, si esto me cambia lo de la derecha, entonces se deja de satisfacer, esto deja de ser igual a esto, porque lo de la izquierda no cambia, lo de la derecha sí. Entonces, la única manera de que se pueda satisfacer la ecuación diferencial es que ambas cosas sean iguales a una constante. Esa constante en matemática tiene el nombre de constante de separación. Entonces,
igualo ambos miembros a la misma constante, por supuesto, pues es una igualdad. Y le he dado un nombre acá, porque esta es el valor, esa constante, es el valor de la energía del estado que estoy considerando, del estado que viene dado por la función de onda psi. Entonces, cuando el potencial depende solo de la posición, uno puede separar la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en dos ecuaciones. Una solo para el tiempo y una solo para la posición. Acá están escritas las dos. La de abajo se integra fácilmente, es muy fácil integrarla. Separo el t grande y lo mando abajo, el diferencial de t chica arriba, es la integral de un logaritmo natural, que sea, bueno, esto sale la forma de la función t de t. Entonces la función de onda que yo estoy buscando, ahí está llegando Rocío. Hola Rocío, bienvenida. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. Recién estoy llegando. Bueno, muy bien. Ahí ya estaba presentando, a ver, se me fue la presentación, sí, vamos a ver. Ahí está, a ver dónde estamos acá. ¿Cómo les va? Ahí está. Bueno, les decía entonces, fíjense lo que les decía. Yo propuse para resolver la ecuación diferencial esta en derivadas parciales, propuse que la función de onda era el producto de dos partes, una que dependía solo de posición, una solo de tiempo. Haciendo eso llego a una relación donde veo que separando de un lado las variables espaciales y del otro las variables temporales, para que esto pueda ser cierto, ambas, como son variables independientes, R y T, entonces estas cosas tienen que ser iguales a una constante, y la misma constante. Eso es lo que está escrito acá. Entonces he separado la ecuación la ecuación diferencial original en dos ecuaciones, una que depende solo de coordenadas de posición, la de arriba, y una que depende solo del tiempo. La del tiempo se integra fácil. Entonces la función de onda que depende del tiempo, a ver si la tengo escrita más abajo, acá está. La función de onda dependiente del tiempo se va a escribir como la función de onda que depende solo de posición por la t de t, y la t de t ya la determiné, tiene la forma exponencial. La función de onda psi de r satisface a la otra ecuación, a la que depende solo de posición, que es la que está escrita acá. Esta es la que se llama ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Esta es la que la mayor parte de las veces nos vamos a dedicar a estudiar en el resto de este curso. Esta es la ecuación de Schrödinger, que es no relativista, y que es para potenciales independientes del tiempo. Los estados que tienen estas situaciones con energías potenciales independientes del tiempo tienen esta forma que está acá. Tienen una parte puramente espacial separada de una parte exponencial que tiene un factor complejo, E a la menos I sobre H barra E por T. Este factor exponencial complejo tiene una propiedad. Si yo calculo a partir de esta función de onda la probabilidad de distribución de la partícula, el módulo al cuadrado, la parte esta exponencial tengo que multiplicarla por su compleja conjugada, que es ella misma con signo más. Entonces queda E a la 0, que vale 1. Entonces esta función psi de r módulo al cuadrado termina siendo igual simplemente a la psi de r al cuadrado. Es decir, la distribución de probabilidad es independiente del tiempo. En los estados, por eso estos estados se llaman estacionarios. Los estados estacionarios son situaciones además donde la energía E es constante, esa cantidad E que aparece acá en el exponencial es constante, y además su función de
potencial que hay sobre el electrón es el potencial coulombiano y es independiente del tiempo. Entonces los estados que tiene el electrón en el átomo de hidrógeno son estados estacionarios con energía bien definida, cada uno tiene una energía E, y son estados que son distribuciones de probabilidad independientes del tiempo. Esa es la razón por la cual les decía yo, uno puede hacer los dibujitos de los orbitales, pues esos orbitales no dependen del tiempo, dependen solo de posición. Entonces uno puede dibujar el orbital S, el orbital P. Bueno, entonces, resumamos lo que hemos dicho, dejando de lado toda la explicación esta de cómo he ido obteniendo los resultados. A ver, quiero aclararles una cosa, no es una demostración estricta de la ecuación de Schrödinger esto. En cierto modo, el propio Schrödinger, cuando planteó todo esto, justificó de un modo más o menos las cosas. Pero lo que importa cuando él planteó la ecuación es que cuando él realizaba cálculos con esto para el átomo de hidrógeno, reobtuvo los niveles de energía de Bohr. Claro, ahora con una formulación absolutamente distinta, porque al resolver esta ecuación uno no está resolviendo trayectorias, como es el caso del átomo de Bohr. Acá no hay ninguna trayectoria, acá lo que uno tiene son distribuciones de probabilidades. Y sin embargo, Schrödinger consiguió recuperar todos los resultados de Bohr e incluso sacar conclusiones adicionales. Lo único que justificó en última instancia el planteo de esta ecuación que está acá es el hecho de que sus resultados coinciden con los resultados experimentales. Es lo que en física justifica el uso de una dada teoría o de una dada ecuación. Si la teoría justifica los resultados experimentales y es capaz de predecir nuevos resultados, y esta ecuación lo hizo, predijo resultados nuevos, y los resultados se verifican, entonces no hace falta tampoco dar ninguna justificación de dónde sale esta ecuación. Obviamente uno trata de encontrar argumentos para justificarla, que es lo que yo he hecho acá. O sea, el reemplazo de un potencial con variaciones suaves, como tengo acá esta línea azul, reemplazarlo por estos escalones, para poder considerar que en cada tramo uno tiene una especie de onda de Broglie, pero con una longitud de onda que varía en cada uno de los tramitos. Entonces, con esta justificación uno puede justificar la ecuación 14. Entonces, uno busca la función de onda, porque es la que le va a dar la información sobre dónde está la partícula, qué probabilidad tiene. E incluso, una vez que uno tiene la función de onda, tiene la densidad de probabilidad, entonces puede calcular valores medios. E incluso pasando al espacio de impulso puede calcular también valores medios de impulso y cosas por el estilo. Todo eso se puede calcular en la teoría cuántica si uno conoce la función de onda. Hay que encontrar una ecuación para la función de onda, no ya en el caso de las partículas libres. En el caso de las partículas libres, la función de onda es la de Broglie. Listo. Pero, ¿qué pasa cuando hay una fuerza externa? Eso fue lo que se planteó Schrödinger. Cuando hay una fuerza que deriva de un potencial. Incluso puede ser un potencial de este tipo, que es casi como si fuera una energía potencial, porque la fuerza es menos el gradiente de esa función, pero depende del tiempo, entonces esto no es todavía una verdadera energía potencial, la función U. Simplemente es una función de potencial que entrega el valor de la fuerza, nada más. Cuando uno describe, entonces, mete eso en esta teoría, tiene escrita la ecuación para la función de onda, la ecuación esta que se llama de Schrödinger dependiente del tiempo. En el caso particular, en que el potencial realmente sea un potencial de fuerza conservativa, y las fuerzas conservativas conservan la energía total, la E. Entonces, si este es un verdadero potencial que no depende del tiempo, se pueden
separar las variables. En la función de onda se puede escribir como un producto de dos partes. Una parte que depende solo de posición y una parte que depende del tiempo. Y eso es lo que se hizo acá más abajo. Separé la función de onda en dos partes, una que depende solo de posición y una sola del tiempo. La parte que depende del tiempo termina siendo una exponencial, es simplemente una oscilación en el tiempo. Acuérdense, las exponenciales son senos y cosenos. Entonces esta es una oscilación en el tiempo, nada más. Y la otra parte, la parte que depende del radio, tiene que obedecer a esta ecuación número 16 que está acá. La función de onda completa entonces se escribe de esta manera, y cuando uno calcula su módulo cuadrado, lo que ve que el módulo cuadrado de la función total, la psi de RT, termina siendo igual al módulo cuadrado solamente de la parte psi de R, es decir, que no depende del tiempo. Los estados estacionarios tienen energía constante y no dependen del tiempo. Eso es lo que ocurre cuando hay fuerzas conservativas. Y en esos casos la ecuación que se resuelve es esta número 16. Ya se supone que una vez que uno resuelve esta ecuación va a obtener el valor de E, y conociendo el valor de E tiene la parte temporal. Ya la tiene automáticamente. Bueno, a ver. Quiero saber si hasta acá más o menos van entendiendo. No sé si Claudio, Alejandra. Sí, profe, se va entendiendo. Se va entendiendo. Bueno, el capítulo 2 de Alonso se dedica justamente a resolver prácticamente esta ecuación independiente del tiempo, esta que está acá en diferentes casos, particularmente en los casos unidimensionales. ¿Qué es lo que acá yo paso a hacer? A ver, ¿qué son casos unidimensionales en mecánica cuántica? La energía potencial en general depende de las tres coordenadas. U de R depende de X, Y y Z. Pero hay veces que se puede escribir como la suma de tres partes, esa energía potencial. Hay muchos ejemplos donde ustedes pueden hacer esta descomposición. A ver, un ejemplo podría ser, si ustedes tienen una partícula agarrada entre dos resortes en la dirección X, otros dos resortes en la dirección Y y otros dos resortes en la dirección Z, y esos resortes fijos en el techo, en el piso y en las cuatro paredes. En el medio de la habitación de ustedes colocan una partícula agarrada con resortes arriba y abajo, a la izquierda, a la derecha y adelante y atrás. Pueden ser resortes que tengan incluso constantes de resorte diferentes unas de otras. Entonces la partícula va a oscilar con una frecuencia en una dirección, con otra en otra y con otra en otra. Pero en ese caso, las tres fuerzas conservativas, la fuerza de Hooke, ojo, si el apartamento no es muy grande, si el apartamento no es muy grande, ustedes pueden considerar que son tres energías potenciales que tienen. Una en la dirección X, que es un medio de K sub X, que es la constante elástica, por X al cuadrado, otra que es un medio de K sub Y por Y cuadrado, y otra un medio de K sub Z por Z cuadrado. Y la energía potencial total es un medio de K, un medio lo escriben como entre paréntesis, sacan el un medio y les queda KX por X cuadrado más KY por Y cuadrado más KZ por Z cuadrado. Y si todos los resortes fueran iguales, la propia constante sale afuera. ¿Y qué les queda? Un medio de K por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, que es R cuadrado, que es el cuadrado del radio vector medido desde el origen de coordenada. O sea, les queda un caso de un oscilador tridimensional, podríamos decir así. Bueno, hay muchos ejemplos donde esto se puede hacer, descomponer la energía potencial en tres partes, el eje X, el eje Y y el eje Z. En ese caso, uno puede ver la ecuación diferencial
diferencial de Schrödinger, verla, acá está, y tratar de resolver, cuando la U se escribe como una suma de tres componentes, tratar de aplicar el método de separación de variables, el mismo método que hemos usado recién. Entonces uno propone que la función de onda total, la psi de x, y z, se escribe como una componente psi x de x por una psi y de y, una psi z de z. Entonces lo metemos en la ecuación diferencial y llegamos a una relación, cuando la metemos, donde se llega a esto que está acá. Fíjense, quedan tres ecuaciones idénticas o parecidas, cada una para una ux de x, y toda una parte que depende solo de x, una que depende solo de y, una que depende solo de z. Entonces, cada una de estas que está acá, como son variables independientes, eso significa que cada una de ellas tiene que ser igual a una constante. Si ponen que esa constante es ex para la primera, y para la segunda y z para la tercera, entonces ustedes son constantes de separación, pueden escribir tres ecuaciones de Schrödinger para cada uno de los ejes. Cada uno de estos se considera una ecuación de Schrödinger unidimensional. O sea, no es estrictamente de que uno esté trabajando en una dimensión, sino que uno consigue reducir el problema de tres dimensiones a como si fuera una sola. Han reducido un problema tridimensional a tres ecuaciones unidimensionales. En el Alonso van a ver planteada directamente esta última, la 19, y resuelven los problemas unidimensionales, pero hay que ver de dónde sale esto, porque en el mundo real las cosas no son unidimensionales, son tridimensionales. Entonces, y cuando uno tiene distribuciones de probabilidad, no es que un electrón se vaya a ubicar precisamente sobre el eje X y que solamente tenga el principio de indeterminación dice que si intento ubicarlo solo sobre el eje X, entonces si tiene la posición X bien definida va a tener la cantidad de movimiento totalmente indefinida en la dirección perpendicular, en Y y en Z, que es entonces que se escapa del eje X. Entonces, para evitar ese problema de mala interpretación que podría haber, es necesario ver que los casos unidimensionales son realmente un caso tridimensional en que los potenciales pueden descomponerse de esta manera como sumas del mismo tipo en cada uno de los tres ejes. Como les digo, el libro de Alonso directamente plantea la ecuación esta y resuelve en una dimensión, pero hay que aclarar de dónde sale esto. Bueno, yo pararía acá, porque con esto hemos tenido mucho elemento dicho, hay mucho para que ustedes lean desde Alonso fin y para que vayan meditando sobre esto. Si se ha entendido, yo no sé si todavía, a ver, voy a dejar de compartir esto. Rocío, ¿estás todavía por ahí? Ahí está Rocío. Y acá sigo, profe. Bueno. Estaba por consultar, ¿han empezado hoy con la ecuación de Schrödinger? ¿Alguien ha empezado? ¿Ha hecho algo de la parte práctica con la ecuación de Schrödinger que haya entrado? No, yo todavía no pude.